El siguiente es un programa informativo, una producción nacional. A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos y bienvenidas como siempre a su espacio Información a todo riesgo, que cada viernes de 4 a 5 de la tarde les lleva la información referida a este tema tan importante que estamos intentando sembrar como preocupación ciudadana, que es la gestión de riesgo de desastres, un tema fundamental. Tenemos la intención de contribuir a mejorar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema en el programa: para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Buenas tardes, Adelfo. Trabajaremos para ustedes en el programa de hoy Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico del espacio. Como productores y moderadores, los periodistas. Está Nilsa Wolfo con el CNP 6779. Y Adelfo Solarte con el CNP 8965. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres, encargándose de todo lo que tiene que ver con la estación. El programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Así es, Nilsa. Y como siempre también hay que indicarles a nuestros amables oyentes que hay varias formas de establecer contacto con información a todo riesgo. Una, escuchando el programa, no solo a través de la radio, sino que, como ustedes ya saben, y como lo hemos venido promocionando, a través de la dirección electrónica, la dirección web, éxitos100.9fm.com.be, también se puede sintonizar, quiere decir de cualquier computador, cualquier radio con conexión a internet, cualquier celular, pueden acceder. Y vía Google, en aquellos que tengan correos Gmail, les recomendamos, de verdad, colocar el patrón de búsqueda gestión de riesgo de desastres, y de seguro les va a salir mucha información. También ustedes saben que los días lunes en el Diario de los Andes aparece un resumen de lo que aquí se conversa en el programa en la página llamada Información a todo riesgo. Con eso entonces quedan, digamos, las develadas las puertas de la comunicación para con el programa, y entonces nos da tiempo de pasar ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, hoy tenemos un programa bastante interesante que seguramente van a disfrutar. Hoy tendremos en nuestros estudios como invitado al doctor Rómulo Bastida. Vamos a ver un poquito la síntesis curricular de nuestro entrevistado para que vea en qué agua nos vamos a meter. Él es médico salubrista, también es especialista en epidemiología de las enfermedades metacénicas y saneamiento ambiental. Tiene una maestría en patología existencial e intervención en crisis. Esta la hizo en la Universidad Autónoma de Madrid. Y está terminando actualmente el doctorado en Ciencias de la Salud con la Universidad Alcalá de Henares en España. Es profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en la asignatura Salud Pública. Coordinador de la maestría en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la ULA, que es el motivo de la visita hoy a nuestro programa. Además, es ex jefe del Servicio de Endemias Rurales en el Estado Mérida. También fue director regional de malariología y saneamiento ambiental en el Estado Mérida. Es consultor del proyecto del Banco Mundial del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Es contralor del Estado Mérida. También es individuo número de la Academia de Mérida, ocupando el sillón número 15. Actualmente es presidente seccional de Apula en Medicina. Una amplia trayectoria y harto conocido el doctor Rómulo Bastidas, al cual le agradecemos enormemente la deferencia de haber aceptado la invitación y estar acompañándonos hoy con nosotros. ¿Y por qué está el doctor Rómulo Bastidas aquí? Bueno, Nilsa apuntaba como parte del resumen y de la síntesis muy apretada de curricular que él se encarga de coordinar la maestría en salud pública, que recién acaba de iniciar su andar como espacio de formación dentro de la Universidad de los Andes, y porque dentro de esa maestría hay una materia que toca muy de cerca lo que aquí intentamos promover, que es la gestión integral de riesgo de desastre. Y todo esto, doctor Bastidas, nos lleva nos llevaba a una reflexión previa antes de conversar, hablar con usted, y era que existe como una naturaleza preventiva
que uno asume cubre a los médicos. Vale decir que es como una intencionalidad que deben tener los médicos en su accionar, ser preventivo, es decir, que nunca, más bien no llegar a tener que vérselas con el paciente ya enfermo o ya en una situación lamentable, sino que previo a que le ocurra eso, pues aspirar a formar a ese ciudadano para que se cuide y no caiga precisamente en un problema de atención de salud. Quiere decir que creemos que esa es la filosofía que respalda, digamos, la existencia de un profesional de la salud. Y eso entonces lo atamos un poco con la filosofía del programa, que trabaja mucho con el tema de la prevención, es decir, no esperar que los desastres nos alcancen, o en este caso que las enfermedades nos alcancen, o los males nos alcancen, sino ir antes. Toda esta reflexión es para que usted nos comience hablando, doctor Bastida, del tema de la salud preventiva. ¿Hay una similitud entre estas intenciones que acabamos de explicar? Muchas gracias, Nilfa, y muchas gracias, Adelfo, por invitarme a este programa realmente bien interesante, que tengo entendido y creo que es así, pocos hay en el país, probablemente pocos también en América Latina. Y sí, de hecho, hay una clara analogía, una clara similitud en eso que ustedes están planteando. Pero los dos aspectos tienen sus inconvenientes. Sí, ¿nos puede explicar por qué? Sí, bueno, porque lamentablemente la tendencia en el hombre, ¿verdad?, es actuar después que las cosas suceden y no antes. Es decir, tenemos y carecemos de poca actividad preventiva. Eso es consustancial al ser humano, pues. Eso es como consustancial al ser humano. No solamente aquí en Venezuela, sino en cualquier parte. En cualquier parte. Por supuesto, y para eso, entonces hay necesidad de desarrollar acciones concretas que nos permitan el cambio de actitud, ¿verdad? Y ese cambio de actitud no es otro que a través de la educación. Bien. Cuando nosotros hacemos una vinculación de estos dos aspectos, nos damos cuenta que tanto en la medicina como en el riesgo, tenemos de actuar en una cuestión que nosotros llamamos la prevención primaria. Hubo por allá en los años 60 unos señores que se llamaron Level y Clark, ¿verdad?, que desarrollaron lo que se llaman los niveles de prevención en salud. Y los niveles de prevención en salud son básicamente tres: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La prevención primaria tiene que ver con lo que se llama el fomento de la salud y la protección específica, que es donde fundamentalmente debemos actuar en salud pública, y es donde fundamentalmente debemos actuar en prevención de riesgo. En esa etapa 1. En esa etapa 1, que lo llamamos prevención primaria. Por ejemplo, en salud, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de prevención primaria? Sí. Nos estamos refiriendo a todos esos aspectos que nos llevan a los cambios de conducta. Por ejemplo, educación en salud, promoción de salud, alimentación sana, ejercicios para la salud, control del estrés, por ejemplo. Todo eso nos puede llevar con toda seguridad a internalizar estos aspectos para que cada ser humano tenga una cosa que se llama proyecto de vida saludable. Qué importante, ¿no? Que normalmente no lo tenemos. No lo tenemos. Andamos a la buena de Dios. Andamos a la buena de Dios en ese aspecto. Y por supuesto, si nosotros tuviéramos un proyecto de vida saludable, que no significa actos heroicos, que no significa, cónchale, no volver más nunca a hacer esto y aquello, que grandes sacrificios, sino una conducta permanente en el tiempo que nos permita no comer para vivir, no vivir para comer, sino al revés, comer para vivir. Tú preguntas, yo lo hago, tanto los muchachos de pregrado como los de posgrado, ¿quiénes aquí tienen un proyecto de vida saludable? ¿Cuántas veces a la semana, doctor, hace usted ejercicio? Levanten la mano, ¿quiénes son los que hacen ejercicio aquí? Uno por allá levanta la mano. Ajá, ¿y cuál es la, digamos, la razón por la cual no se hace? Que normalmente es una excusa, que no tengo tiempo. Sí, el tiempo siempre sale. Siempre sale, no, es que yo no tengo tiempo. Ah, pero si usted valora la salud y lo internaliza como un factor fundamental en la vida del hombre,
para llevar una vida productiva, entonces ¿por qué no va a tener tiempo? ¿Y por qué usted no es capaz de jerarquizar lo que significa la salud en su vida? Bueno, lo podemos extrapolar al riesgo y es idénticamente igual. Si uno pudiera preguntarse, bueno, ¿tendrá la alcaldía de Mérida un plan de contingencia, por ejemplo? ¿Tendrá la gobernación del estado un plan de contingencia en caso de que nosotros nos suceda un desastre? Claro, porque es análogo lo que usted decía del ser humano. Por eso es una similitud. El proyecto de vida, también para una ciudad que es un cuerpo vital que debería tener, o un estado, o una nación. Claro, igualito, es igual, por eso la analogía es realmente sí, es pertinente, totalmente. Entonces uno dice a lo mejor no lo hay, ¿no? A lo mejor no lo hay. Entonces uno observa que cuando suceden algunos eventos, algunos desastres, entonces salen demasiado costosos. Hay demasiado esfuerzo perdido. Hay demasiado dinero que se malgasta. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a hacer los planes en el momento en que sucede el evento y no antes. Igualmente, le digo, bueno, ¿para qué tú, chico, comienzas a hacer ejercicio, a dejar de fumar después que te da el infarto? ¿Ah? ¿Tiene algún sentido eso? No tiene sentido, pero pues eso es lo que hacemos en la práctica. Y se aplica también ya a una escala macro. Claro, por supuesto. Por eso cuando tú analizas de qué nos estamos muriendo los venezolanos, la primera causa es de enfermedad del corazón. Y por ahí también están los accidentes de tránsito, que son también... Bueno, está un poquito más abajo. Pero sin duda alguna que... Y uno dice, ay, ¿y qué podemos hacer para eso? Entonces, en todos los hospitales vamos a montar un aparataje de tecnología de última generación y cirugía cardiovascular de última generación. ¿Cuánto le puede costar al país eso? Todos los países estaremos en condiciones de hacer eso y nosotros estamos en condiciones de hacerlo y en este momento estaremos en condiciones de hacerlo. Bueno, puede ser que sí, y aquí hay muy buenos, pero ¿cuántos tienen acceso? Vamos a hacer una pausa, doctor Rómulo Bastidas, nuestro invitado de hoy. Vamos a ir llegando poco a poco al tema de la maestría en salud pública y cómo todo esto tiene que ver con la gestión de riesgo de desastre. A la pausa y regresamos. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Y bien, les recordamos que estamos en esta conversa con el doctor Rómulo Bastida, quien está aquí invitado en nuestro programa como coordinador de la Maestría en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la ULA. Bien interesante porque nos fuimos al corte entrando en calor, ¿no? Pero en el campo de la salud, Rómulo, la prevención, ¿cómo está en ese proceso formativo? ¿Cómo encaja en ese proceso formativo de un médico? Mira, la prevención es un arma fundamental de todo médico, ¿verdad? Pudiéramos decir que a contrario de lo que mucha gente pudiera pensar, la medicina preventiva no es una especialidad. La medicina preventiva es una estrategia inherente a cualquier especialidad. Llámese salud pública, que es su arma fundamental, pero evidentemente un clínico debe hacerlo, un cardiólogo debe hacerlo, un neurólogo debe hacerlo. Es decir, cómo hacer y orientar para que el paciente que asiste, después de tú tener la conversación que tienes, que es lo que se llama la anamnesis, y explorar, ¿verdad? Y hacer algunos exámenes, puede tener un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Para el pronóstico tú estás obligado a hacer prevención. Mire, ¿qué es lo que a usted le está pasando? ¿Por qué usted tiene la tensión alta? Ah, bueno, usted tiene la tensión alta porque usted está comiendo excesiva sal. ¿Ok? ¿Por qué tiene? Porque estás pasado de kilos. ¿Estás caminando? No, yo no camino nunca. Bueno, entonces tienes que, evidentemente, aunado a la pastillita, ¿verdad? Tienes que hacer un plan de ejercicio semanal, tienes que tener una dieta hiposódica, tienes que entender que tú no puedes, ya a estas alturas de la vida, una persona adulta, comer carne todos los días, tienes que aprender a comer, ¿okay? Controlar las emociones y... Claro, y entender ese viejo adagio oriental de que
tú debes desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿verdad? Eso la mayoría de la gente invierte los términos. Entonces cena como un rey y desayuna como un mendigo, o a veces no desayuna. Entonces, bueno, nos estamos quejando eternamente de unas cosas que si hiciéramos lo que tuviéramos que hacer no gastáramos ni un céntimo. Porque usted dice que la salud pública es el campo esencial de desarrollo de estos conceptos. ¿Nos puede hablar un poco de qué se concibe como salud pública y nos ata eso con el proyecto que usted está coordinando, que ya comenzó a andar de la maestría en salud pública? Sí, mira, la salud pública, te voy a dar un concepto clásico, ¿verdad? De famoso autor por allá del primer tercio del siglo pasado. Se llama Winslow. Nos dice que la salud pública es la ciencia y el arte. La ciencia y el arte. Es decir, ciencia, conjunto de conocimientos validados, arte, destrezas y habilidades. ¿Para qué? Decía Winslow, es eso. Bueno, para fomentar la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la eficiencia del individuo con la participación organizada de la comunidad. Fíjate que esa definición todavía nosotros la utilizamos, porque a pesar de que fue de los años 30, pareciera que fuera un concepto en este momento, adelantado en su tiempo. ¿Cómo haces tú para tener salud sin hacer eso? Es muy difícil, porque la salud debe servir para algo desde el punto de vista individual. Debe ser un valor individual, pero para algo. Y ese algo es qué, con qué propósito tú debes hacer y cuidarte y todo eso, para tener una vida productiva. Porque la gente dice, alguna gente dice, por ejemplo, no, de algo hay que morirse. Yo le digo, mira, a mí no me vuelvan a decir eso más nunca en la vida. Un salubrista no puede decir eso. Olvídense, hasta este momento lo dijeron. ¿Por qué? Porque el problema no es que tú te mueras. Pues es que de todas maneras no vamos a morir. El problema es que no te mueras. Entonces, quedas en una silla de ruedas, un accidente cerebrovascular mirando para el techo, y entonces todo un drama familiar, ¿verdad? Que te vas a estar 10, 15 años sin saber en qué andas. Entonces, evidentemente que eso no puede ser. Para eso es que la salud pública realmente tiene sentido. Y ese es, ¿por qué? Porque la salud, así como la educación, son dos variables fundamentales para el desarrollo de un país. No hay ningún país en el mundo, ¿verdad?, que pueda atravesar estadios superiores de desarrollo con un pueblo enfermo. Si ustedes lo conocen, me dicen, no hay ninguno. ¿Por qué? Porque la salud es una variable que se complementa con el desarrollo económico, porque si esa sociedad no es capaz de producir, porque tiene la gente recluida en la cama, pues es una gente que tendrá cada día más años perdidos. Así es. Entonces, ese es el sentido de la salud pública. Entramos en un puntico que usted anotó ahí, y era la cuestión de la educación. Y entramos entonces ya a definir lo que es la maestría en salud pública. Díganos cuál es la intención de esta maestría, para ya entrar en materia. Mira, la intención, o el propósito, diríamos, es decir, es una vieja aspiración del Departamento de Medicina Preventiva y Social, que es bueno decir, es el primer departamento de la universidad y unos primeros departamentos a nivel nacional cuando en el mundo corría la ola de la departamentalización. Eso estamos hablando de los años 60, ¿no? Pero también resulta que al mismo tiempo, al unísono, es el primer departamento de medicina preventiva y social del país, que lo funda precisamente un ilustre maestro nuestro, recientemente fallecido en diciembre, el doctor Héctor Sequera Palencia. Y bueno, desde ese momento se comienzan a hacer algunos cursos en nuestro departamento que tenían que ver con cursos cortos, ¿verdad? Talleres, en fin, hasta que no es necesario hacer un curso, lo que se llama un curso medio de salud pública, ¿ok? Que fuera capaz en un tiempo relativamente corto de dar algunas herramientas que le permitiera al médico, en primera instancia al médico, después a otras profesiones, utilizar herramientas para poder ser más eficientes y eficaces en la consecución del mejor nivel de salud de la comunidad. Sí. Y a su vez poder gerenciar ciertos centros dispensadores de salud de mediana complejidad. ¿Ok? Ahí se nos fue tiempo, realmente hubo una reestructuración de ese curso
hasta que dijimos, bueno, necesariamente si ese es un sueño nuestro, vamos a hacerlo. Bueno, tengo que decirlo porque estoy aquí, pues. Entonces me senté con otro compañero de trabajo, el doctor Fernando Contreras, e hicimos el proyecto de maestría de salud pública, que pasó por todas las instancias debidas y fue el CNU, y fue aprobada esa maestría, ¿no? Y comenzó en enero. Y entonces sí, y la instalamos casualmente el 26 de enero, con la presencia precisamente del doctor Alejandro Linayo, que dirige el SIGIR. Sí, porque es que ahí es que vamos llegando al punto de la gestión de riesgo. En un momento se pensó, cuando se concibió, digamos, la estructura curricular, el pensum de estudios de esta maestría, desde un momento estuvo concebida tocar este aspecto de la gestión de riesgo y cómo se incorpora, cómo cuadra dentro de la parte formativa, qué se busca con incorporar este concepto dentro de la formación. Sí, mira, por supuesto que tuvo desde un primer momento, porque no hay una cosa más holística que la salud pública. La salud pública, o la salud como tal, en términos bien concebidos, contrario a lo que la gente pudiera pensar, no solamente se nutre de variables biológicas per se, obviamente que tiene un componente, pero también de variables sociales, económicas, culturales y políticas, y ambientales fundamentalmente hoy en día. Entonces, de ese punto de vista, la maestría tiene ejes transversales. Entonces, tiene un eje transversal, como son 4 semestres, que van desde salud y ambiente 1 a salud y ambiente 4, pasando a la parte ecológica, ordenación territorial, calidad de vida, donde entra precisamente imbricado en la parte de gestión de riesgo. Tiene toda la parte de salud ambiental y tiene, por supuesto, la parte de salud ocupacional, o sea, ergonomía. Y así tiene salud pública, ¿verdad? Y tiene, entonces, después que nosotros veamos las 2 primeras, salud y ambiente, el salud y ambiente 1, que tiene que ver con la parte de ecología, y vamos a ir con el maestro Pedro Durán al Cerro de la Bandera, por ejemplo. ¿Ok? Y después que hagamos salud y ambiente 2 con la gente de geografía, el doctor Elías Méndez Vergara, la doctora María Gabriela Camargo, que tiene que ver con ordenamiento territorial, tiene que ver con impacto ambiental, desarrollo sostenible, entonces por supuesto entramos, ¿ok?, a la parte de gestión de riesgo. Y eso tiene una imbricación total, porque nosotros no podemos seguir en salud pública ni en medicina como tal, solamente tocando los aspectos, digamos, después que sucede el hecho, donde nos toca una buena parte, indudablemente, después que Dios guarde un terremoto, por decirte la vaguada de Santa Cruz de Mora, ¿qué quedan como secuelas? Pues quedan concomitantemente una serie de epidemias donde hay riesgo de que se formen. Ajá. Tenemos que hacer ya otra pausa, doctor Rómulo Bastidas, que es nuestro invitado de hoy aquí en Información a Todo Riesgo. Cuando regresemos vamos a terminar de redondear esta idea de cómo se introduce esto acá, pero también vamos a escuchar algunas opiniones de algunos médicos que opinan sobre el tema de la gestión integral de riesgo. A la pausa. Okay. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo a través de Éxitos 100.9, de 4 a 5 de la tarde, todos los viernes, conversando sobre el tema de la gestión integral de riesgo de desastre. El doctor Rómulo, disertaba sobre cómo se introduce desde el punto de vista académico el tema de la gestión de riesgo y sería bueno entonces terminar de completar esa idea para luego venirse nos presente una sección de encuesta. Bueno, decía que que la gestión de riesgos, ¿por qué entra? Porque no podemos, ¿verdad? Un maestrante en salud pública, por ejemplo, no puede salir con la concepción solamente de que él puede actuar cuando se presente el evento y queden las secuelas que normalmente quedan. Por ejemplo, en cualquier cosa, decir algo, la Santa Cruz de Mora, la que tenemos más cerca, normalmente ¿qué quedan? Pues quedan secuelas porque se produce una serie de factores de riesgo, ¿verdad? Que nos pueden dar origen a enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo. Puede ser malaria, puede ser dengue, proliferación de moscas por basuras,
roedores, leptospirosis, ¿ok? Y algo muy importante que es el shock postraumático, que normalmente queda. Eso lo agarramos nosotros, pero no puede ser, no puede seguir siendo. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? La prevención, mitigación. Es decir, que tú salgas con una concepción clara de qué es lo que puedes hacer y qué es lo que debes hacer cuando tú, por ejemplo, eres jefe de distrito sanitario en ese aspecto. No puedes seguir actuando, ¿verdad?, esperando que el terremoto llegue, ¿verdad?, que en algún momento tendrá que llegar, porque mientras más estemos más lejos del último, más cerca estamos del próximo. Pero eso no puede ser la actitud. Entonces, de ahí es la razón de ser de por qué tenemos la asignatura de gestión de riesgo. Bueno, doctor, como la filosofía del programa también es tener la participación ciudadana, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Ellos opinan. Realmente en nuestra preparación como médico nunca hemos tenido una materia que nos prevenga sobre riesgo o terremotos, ¿no? Bastante frecuente en la zona. Me parece excelente que se incluya en una maestría este tipo de actividad para tomar medidas preventivas en caso de un accidente o en caso de un desastre. A nuestra formación como médicos cirujanos, si bien es cierto, nosotros esa parte no, en cuanto a esa parte fue muy poca la información que recibimos en cuanto a la prevención del riesgo, sí se considera muy importante, y en cuanto a la formación actual debe ser tomada en cuenta no solamente para la parte de pregrado, sino de posgrado y obviamente para la parte de maestría o incluso de doctorado. ¿Por qué? Porque independientemente de la especialidad que tenga cada uno, no debemos olvidar que somos médicos y que en cualquier parte vamos a conseguir pacientes o personas en situaciones de riesgo, y como cualquier personal de salud estamos en la obligación de ayudar y participar en ese momento. Bueno, sí me parece muy importante que si se inicia esta maestría en salud pública se incluya dentro de su pensul de estudio lo referente a la prevención de riesgo en caso de desastre, porque si bien es cierto, uno tiene la experiencia para ayudar a los pacientes en caso de un accidente, en caso de, que el paciente esté vivo, muchas veces no sabemos cómo actuar en un momento determinado donde el escenario sean puros pacientes que hayan fallecido. Y entonces es importante saber qué es lo que tenemos que hacer a la hora de que ocurra uno de ese evento, porque todo esto, es lo que uno va a saber antes de que ocurra todos estos episodios, para saber qué hacer y actuar en el momento oportuno. Durante mi carrera, pues en realidad no recibí ningún adiestramiento especial sobre riesgo, más he ido a cursos donde sí han dado charlas sobre el mismo, ¿no? Pero en la carrera como tal no se ha dado no se dio en ningún momento ninguna charla con respecto a la prevención del riesgo. Claro que eso es importante, lógico. Sí, Rómulo, fíjate que esto fue un grupo de médicos que participaron en nuestra encuesta y eran como dos preguntas en uno. Uno sí, la primera era si ellos en su proceso formativo en algún momento vieron algo que tuviera que ver con la gestión de riesgo de desastre. Y en segundo lugar, la opinión acerca de que este tema se incluya en una maestría de salud pública. Tu comentario, ya que oíste a tus colegas opinando sobre su proceso de aprendizaje y sobre la idea de tomar el tema de gestión de riesgo. Bueno, que es cierto, la gestión de riesgo en pregrado realmente no se toca. Probablemente nosotros, el departamento, sí la tocamos, digamos, tangencialmente, para ser honestos, ¿no? En sexto año lo veníamos haciendo con la participación del doctor Castillo, David Castillo, que me llamó, por cierto, antes de entrar acá. Íbamos a Impradén, ¿no? Sí. Sí, con ellos, sobre todo a raíz de la vaguada de Santa Cruz de Mora y eso. Pero decir que hay una materia, no, ¿verdad? Y ahí tenemos que estar claros de que es una debilidad. Porque te repito, quizás a veces la gente dice, bueno, pero es que de todas maneras nosotros vamos a actuar, así no tengamos noción de riesgo. Claro que vamos a actuar después que el evento sucede, como yo les decía. ¿Por qué? Porque entonces comienzan todas estas enfermedades a aparecer y bueno, hay necesidad de actuar, pero eso no es lo que se quiere. Y por eso para nosotros, claro, que todo a su nivel. En pregrado pues sería un nivel, en posgrado sería un nivel más profundo. Pero entonces tenemos que introducirla
en posgrado, que es el visto bueno que le estaban dando los colegas, ¿no? Y realmente yo creo que eso va a incentivar muchísimo, incluso a los mismos profesores que van a hacer la maestría, ¿ok? Y que van a encontrarse, bueno, ¿dónde estaba yo ignorando todas estas cosas que son tan necesarias y en las cuales yo puedo hacer tanto, ¿no? Total, que yo creo que eso va a ser una gran fortaleza. Sí, porque es que hay como esa visión de que alguno de los médicos, de las doctoras que participaron allí, lo mencionaba, se asume es el evento post, y bueno, ahí también se puede, bueno, también prevenir ciertas cosas, ¿no? Prevenir que cunda una epidemia y hacer otras cosas, pero todo se refiere a una postura que parece, es mi interpretación, doctor Bastida, que parece que al médico formado esencialmente para atender a una persona cuando está urgida de un servicio profesional que le devuelva la salud, pues poco se imagina en tiempos de paz, que así lo suelo llamar yo. Es decir, en tiempos de paz todo el mundo está, supongamos, entre comillas, sano, todo el mundo está tranquilo, nada ha pasado, pero pareciera que ese es el momento crítico donde se tiene que construir el escenario para que luego, llegado a ocurrir una situación de esta, el impacto y la actuación mía como médico no sea tan dura. En Chile, que después de este terremoto, que ya se recordó un año, un sismo de 8.8, hubo unas 500 víctimas aproximadamente, más que todo por el tsunami que se originó, pero es una sociedad más o menos formada en cómo, y un sismo de 8.8 que uno se lo imagina. Devastador. Y ellos, la atención médica hubiese colapsado totalmente, pero en muchos casos a veces ni hay a nadie que atender, porque lo que quedan son fallecidos, ¿no? Entonces, pareciera que el médico también tiene que interiorizar bastante que ese escenario no debe llegar, y si llega, debe llegar mitigado, llegar reducido a su mínima expresión. Entonces, ¿cómo visualiza usted específicamente la actuación del médico en esta etapa previa? ¿Cómo visualizarla? ¿Y cómo cree usted que la maestría y específicamente esta cátedra dedicada a este tema va a contribuir a que se construya una mentalidad previa, una mentalidad en tiempos de salud y no en tiempos de situación calamitosa? Bueno, echando mano de una estrategia fundamental que es la planificación en salud. Y tú decías una cuestión, se me ocurre compararlo con algo. Los planes de la guerra no se hacen en la guerra. Los planes de la guerra se hacen en la paz. Imagínate un ejército haciendo los planes en el momento que lo estén atacando. Perdió la guerra de antemano. Bueno, nosotros también tenemos que hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? En el momento en que comencemos a tener claro qué es lo que tenemos que hacer para prevenir y mitigar, se supone que vamos a ir a una cosa fundamental en la planificación, que son los diagnósticos, diagnósticos en términos generales, no diagnósticos de salud propiamente dicho, pero diagnósticos en términos generales que nos permitan adelantarnos en el tiempo a los elementos y a los indicadores que nos van a decir que dentro de poco tiempo, si no corregimos, puede haber, ¿verdad? Una inundación, qué sé yo, cualquier evento, cualquier desastre, ¿no? Bueno, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Por supuesto, aquí hay un aspecto bien complicado, porque para nosotros también la ordenación territorial, somos muy alegres en eso. Yo creo que en este momento no hay ningún municipio del país que tenga un plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Que sería un elemento coadyuvante fundamental para prevenir riesgos y desastres. Sí. Es decir, ¿cómo vamos a crecer nosotros? ¿Para dónde vamos a crecer? Cuando tú te pones a ver rapidito en Santa Cruz de Mora, ¿qué le pasó? Tú no puedes construir y desarrollarte en los conos de eyección de los ríos. Eso es una torpeza. Y sin embargo lo hacemos cada rato. Sí. Entonces, bueno, para eso es que sirve el ordenamiento territorial, y por eso digo, ordenamiento territorial y prevención y mitigación de desastre. Eso nos va a llevar con toda seguridad a establecer políticas desde el punto de vista de la planificación del riesgo, seguramente. Ahora, doctor, ¿y cómo convertir a cada ciudadano en un elemento a favor de las acciones de salud en el tema de gestión de riesgo? Bueno, eso no tiene
otra arma fundamental que no sea la educación. Es decir, educación para lo que hacíamos al comienzo, para cambiar conductas que nos permitan de seguir actuando después del evento a seguir actuando como unos preventivos mitigadores, ¿verdad? Para atenuar a su mínima expresión los efectos y el riesgo de un evento o un desastre. Y brevemente, la participación institucional de los entes que deben, digamos, sumarse desde el punto de vista público a todo este tipo de iniciativa. Hay dentro de una dirección, una corporación de salud, hay elementos que apoyen y propicien esta siembra de conciencia preventiva y de gestión del riesgo. Bueno, yo me imagino que la respuesta que darán es que sí la hay, porque en el momento en que sucede el evento participa la Corporación de Salud, pero eso no es. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, un trabajo interinstitucional, ¿verdad? Donde se pueda planificar de antemano, es decir, cuál es la intervención que usted va a hacer. En el momento en que suceda, por simulación, un evento determinado, ¿qué va a hacer usted para que usted no duplique lo mismo que yo hago? ¿Qué es lo que uno ve? No sé si ustedes fueron a la vaguada de Santa Cruz de Mora, y la nombro cada rato porque es lo que tuvimos más cerca de nosotros. Tú no ves aquella cantidad de gente haciendo todos lo mismo. ¿Cuánto le cuesta eso al país? ¿Dónde están los resultados y dónde está la eficacia? Es decir, ¿por qué? Porque no hay un plan previo, primero no hay un plan interinstitucional, y segundo no hay una contingencia para decir, bueno, en un momento en que suceda yo voy a hacer esto, tú haces aquello, el otro, porque todos no podemos hacer lo mismo. Así es, doctor. ¿Para allá que queremos ir? Bueno, y yo sé que con la presencia de personas como usted organizando estos contenidos dentro de una maestría a la cual auguramos el mayor de los éxitos de la maestría en salud pública, pues se va a contribuir a esta formación. Doctor Rómulo Bastidas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con algunos comentarios finales. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Información a todo riesgo a través de la Éxitos 100.9. Y una vez finalizada la conversación con el doctor Rómulo Bastidas, el coordinador de la maestría en salud pública, hablándonos de esa importante visión de gestión que está incorporada en la formación, bueno, vamos a pasar ya a nuestra sección de noticias. Fue noticia esta semana y vamos a comenzar con la primera noticia, Nilsa. Sí, la primera noticia nos dice que comenzó la consulta popular sobre gestión de riesgos, desastres y orden público. Una noticia fechada el 13 de febrero en Caracas, Venezuela, y está disponible en www.abn.info.be. Sí, la nota dice que en varios estados del país el Consejo General de Policía inició la consulta popular para elaborar la resolución sobre los estándares de gestión de riesgos, administración de desastres y orden público. Este viernes 18 de febrero se realizó un gran foro nacional sobre la materia que recoge las opiniones expresadas en el interior del país. La actividad se realizó en Caracas, en la sede principal del CENIAT, en Plaza Venezuela. En el foro participaron organizaciones de derechos humanos, federaciones de estudiantes y consejos comunales de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y del Distrito Capital. Así es, otra información nos habla que el Banco Mundial estima que es una prioridad fortalecer la gestión de riesgos ante desastres. Esta noticia está fechada el 8 de febrero en San José de Costa Rica y está disponible en economía.terra.com.mx. Y dice la información que Felipe Jaramillo, quien es el nuevo director del Banco Mundial para Centroamérica, consideró que una de las prioridades de esta región es fortalecer la gestión de riesgos ante desastres. Jaramillo manifestó que Costa Rica es un país que se destaca en América Latina por sus altos índices de desarrollo humano, transparencia y gobernabilidad.
Para el nuevo director del Banco Mundial, las prioridades de la región centroamericana, si bien deben incluir aspectos como la disminución de los índices de criminalidad, también debe buscar el fortalecimiento de la gestión de riesgos producto de eventos socionaturales que puedan generar desastres. Una otra noticia nos dice que gobiernos deben promover políticas públicas para orientar la organización comunitaria. Es una información que está fechada el 15 de febrero en Salvador, capital de El Salvador, y está disponible en www.diariocolatino.com. La geóloga Catalina Olga Margalef y Henry Varillas, técnicos en gestión de riesgo de El Salvador, opinan que desde los gobiernos se deben promover políticas públicas orientadas a fortalecer los procesos organizativos comunitarios para la gestión de riesgo. Así es, según explicaron los especialistas, la gestión de riesgo se basa en el principio de que los desastres no son naturales y son evitables. En el 2008, Olga Margalef realizó una investigación sobre la vulnerabilidad en comunidades de una zona de El Salvador llamada la Cordillera del Bálsamo. Esta investigación fue emprendida con el apoyo de la Organización Geólogos del Mundo y concluyó con el hecho de que el nivel de afectación que se produzca en un lugar dependerá directamente de la capacidad de organización de la población ante estos fenómenos naturales. Y una última información nos dice que las lluvias dispersas mantienen en alerta a autoridades de protección civil. Una noticia fechada el 14 de febrero en Barcelona, estado Anzoátegui. Funcionarios de Protección Civil y de Administración de Desastre monitorean varias zonas de riesgo del estado Anzoátegui en el oriente de Venezuela, ante las lloviznas dispersas registradas en esta entidad desde la mañana de este viernes. La información la suministraron voceros de Protección Civil, quienes precisaron que el fenómeno de cualidades atípicas se debe a la presencia de un frente nuboso en la zona oriental de Venezuela. El funcionario prevé que las condiciones meteorológicas mejoren este fin de semana. Sin embargo, reiteró que permanecerán en alerta ante cualquier contingencia. Hay que decir que estas lluvias también se están sintiendo en la entidad merideña y ya en una oportunidad uno de nuestros invitados, doctor Rigoberto Andresen, advertía que este año íbamos a tener presencia de lluvias esporádicas, aún en época de verano como tal es este momento. Vamos ahora a leerles en nuestra sesión, hoy recordamos las lluvias que se produjeron en febrero de 2005. Sí, señor, el lluvioso febrero de 2005. El mismo sistema atmosférico que produjo lo que ahora denominamos tragedia del Mocotíes en febrero del 2005, no solo afectó a Mérida, sino que con severidad también produjo emergencias en la costa norte de Venezuela. Tal como se recordará, la vaguada de febrero de 2005 se concentró mayormente en el estado Mérida, en la población de Santa Cruz de Mora, hecho que produjo varias decenas de muertos y pérdidas millonarias en la infraestructura merideña. Esas fuertes precipitaciones, como se ha apuntado, tocaron la costa norte central de Venezuela, ocasionando los desbordamientos de los ríos Capayita y Araira en la población de Araira, municipio Zamora del estado Miranda. Parte del pueblo de Araira fue destruido, se reportaron 3 fallecidos y un centenar de damnificados. También quedaron destruidas las parcelas dedicadas a la agricultura ubicadas en las riberas de ambos ríos. El río Pacaraigua y uno de sus afluentes, la quebrada Silma en Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, se desbordaron un 17 de febrero y ocasionaron grandes pérdidas materiales en la urbanización Valle Arriba de esta ciudad. La población de Nuevo Guapo, en el municipio Acevedo, en el mismo estado Miranda, fue arrasada por una avalancha de agua y lodo después de que una represa rebasara su nivel y se fracturara. Solo fue un día como hoy, el 18 de febrero, cuando las lluvias en ese húmedo febrero del 2005 comenzaron finalmente a disminuir. Así fue, lo que aquí afectó en Mérida también fue un fenómeno nacional y para esta época pues lo recordamos. El doctor Rómulo Bastidas nos dejó una dirección para aquellas personas que estén interesadas en conocer más del posgrado, en este caso la maestría de salud pública, www.3 en número .ula.ve/medicina. Es la dirección para aquellos interesados en conocer un poco más de esta iniciativa formativa que ha sido motivada en gran medida por el doctor Rómulo Bastida. Y recordarles también, para ir finalizando, que el resumen de este programa aparece todos los lunes en las páginas del Diario de los Andes, específicamente en la sección fue de información a todo riesgo. Y ahí aparece también un resumen de las secciones, fue noticia esta semana, de hoy recordamos,
y por supuesto de la entrevista central. Así que los invitamos de verdad a estar pendientes de la salida de los lunes y reiterarles, Nilsa, siempre lo hacemos porque esas son las formas de enterarse y de comunicarnos y de estar pendientes de información a todo riesgo. Por un lado está la posibilidad todos los viernes de 4 a 5 a través de su estación de radio Éxito 100.9. Y a través de internet. Bueno, si usted no tiene un aparato de radio, ya eso no es excusa, porque a través de internet en la dirección www.exito100.9.com puede acceder también a esto. Y reiterarles que también vía en internet los invitamos a hacer uso de esos motores de búsqueda a través, colocando la expresión gestión de riesgo de desastres, seguro que les va a aparecer mucha información, mucha de la cual... incluida esta. Sí, incluida esta, de seguro les va a aparecer. Así que reiteramos entonces el agradecimiento al doctor Rómulo Bastida, coordinador de la maestría en salud pública. Yo por mi parte me voy despidiendo, Nilsa. Yo también, ya se nos acabó el tiempo, Adelfo. Así es, entonces nos vemos el próximo viernes en Información a todo riesgo. Recuerde que nuestro lema es para que el desastre no nos alcance.